historia empieza con un niño de 12 años que, haciendo un casting, le eligen porque tiene una voz extraordinaria, ¿no? Gracias. Esta televisora lo contrata para hacer un musical con los que estuvimos participando en este reality. Entonces ahí la relación pues era solamente de buenos días, buenas tardes y nos vamos. Pero un año después de esta producción es cuando él me vuelve a contactar y me invita de nuevo a cuenta a su academia. Porque tenía una academia de canto y de baile donde tenía dos secciones, tanto la de kids como la de adultos. Cabe mencionar que yo en todo momento pertenecía al área de adultos. Nunca, a pesar de que tenía 13, 14 años, nunca dejó que estuviera con los niños, sino con los adultos. En paralelo, tu mamá fue secuestrada. Así es. Y entonces, por miedo a que la volvieran a secuestrar otra vez, lo que tiene que hacer, en contra de su voluntad, es irse de la ciudad donde tú estás, para que no le volviera a pasar, ¿verdad? Así es. Y entonces, ¿ahí qué pasa? Poco a poco fue haciendo una relación con mis papás, una relación de amistad. Incluso él le pide permiso a mi mamá para que yo pueda formar parte de su academia por las distancias, ¿no? De un lugar a otro, y aparte porque era menor de edad. Pero mi mamá lamentablemente sufre un secuestro, ¿no? Un día desaparece, no llega a la casa, yo ya estaba a punto de irme a la escuela y va llegando ella, ¿no? Toda golpeada, con miedo, llorando. Y pues le dijeron que la iban a soltar con la condición de que se fuera de la ciudad. Y ahí es donde entra este tipo, ¿no? Él, por la confianza que ya había entre ellos, se le decía, lamento lo que pasaste, pero a tu hijo yo lo veo como un artista. Yo lo quiero convertir en un artista. Aparte, yo lo veo como a un hijo, porque yo no tengo hijos. Lo quiero, lo aprecio y quiero sacarlo adelante. Quiero que siga estudiando, no quiero que se vaya a otra ciudad a iniciar de cero. Quiero que viva su adolescencia como debe de vivir. Es donde él entra, aprovecha la vulnerabilidad de mi madre. Mi madre acepta y dice, ok, pues vamos a firmar el documento. Él se queda como mi tutor y me lleva a vivir a un cuarto pequeño. Y ahí es donde... Y entras a una habitación, ¿y cómo es? Muy pequeña, solo había una cama, había una mesa de plástico pequeña también, con 2 sillas, tenía su baño, ¿no? Pero era un espacio muy, muy pequeño, muy reducido. Y ahí fue donde me llevó a vivir por primera vez, ¿no? Y fue el único lugar donde me tuvo siempre. Pero ese lugar se suponía que era para mí solo, hasta que él llegó a vivir conmigo a los 3 días. Ah, a los 3 días llama a la puerta y dice... Vengo porque mis papás me corrieron. ¿Pero cuántos años tenía? Casi los 40 años. Me dice, voy a estar aquí nada más una semana en lo que yo busco un departamento para mí y para que tú puedas seguir viviendo aquí solo, ¿no? Algo que jamás pasó, porque él se quedó a vivir ahí conmigo durante casi 4 años. Okay. Entonces, ¿la cama cómo era? La cama era una cama individual. Individual, y los dos dormían en la cama. Así es. O sea, con 13 años tenías que dormir con una persona de 40 todas las noches. O sea, que siente una víctima de contar lo que le estaba pasando, o sea, de por qué era víctima. Sí. Y eso es el alimento de los abusadores. Eso. O sea, la persona está ya tan desvalida emocionalmente que dice, ¿cómo se va a enterar la gente de lo que me está pasando? ¿Cuándo fue la primera vez que tú te das cuenta que ese hombre quiere algo más de ti que tu talento artístico? Ya cuando él empieza a meterse en mi vida privada, con mis amigos, con mi familia, crea un Facebook que se llamaba Luis Armando Artista, que se suponía, o lo que él me dijo fue, este Facebook lo voy a crear solamente para la gente que te quiera contratar como artista. Pero poco a poco me fui dando cuenta de que lo que él hacía era comunicarse con mis amigos, con mi círculo social, haciéndose pasar por mí. ¿Y hubo algún momento en que él detonó de una manera terrible al principio? Me metió a una de las habitaciones de la casa y ahí me lastimó en esa ocasión, ¿no? Empezó a tocarme, empezó a masturbarme y yo sangré, ¿no? Me lastimó. Después al día siguiente quería volverme a tocar, pero yo le dije que no quería. O sea, ¿te lastimó? Sí. Tan fuerte era, o sea, eso es una... Sí, yo tenía mucho miedo porque era algo que nunca me había pasado, ¿no? Y tenía mucho terror de que volviera a suceder o que me doliera mucho más de lo que ya pasaba. Entonces, como le dije que no quería que me tocara, lo primero que me dijo fue, si no accedes a lo que te estoy pidiendo, yo puedo meter a tu papá a la cárcel tronando los dedos, porque mi papá desafortunadamente tiene antecedentes penales y eso me dio mucho terror. Pero después me dijo, si no, yo puedo decir que tu mamá me robó dinero y que por eso se tuvo que ir a vivir a otra ciudad. Y yo decía, es que no puede ser. Como aún así no accedí, su enojo era tan fuerte que ¿qué era lo que él hacía? Agarrar su maletín e irse a un cibercafé para poder postear algo, ¿no? Me siento triste, me siento mal porque la persona que yo quiero no quiso hacer, no me quiere demostrar su amor, su cariño. Y eso a mí me hacía sentir pues mucha culpa, ¿no? Y yo decía, pues es que por mi culpa él se está sintiendo así. Y entonces la gente que vea esta publicación automáticamente va a decir, es por Luis Armando. Entonces por eso este tipo se siente de esta manera. Las cosas que les pasa a muchas personas víctimas del abuso sexual es, tú lo disfrutaste. Empiezan con eso. Les dicen a la niña, es que tú lo disfrutaste. Claro, si tú de niña te tocan una parte sensible, placentera, ni lo relacionas a veces con una relación sexual y claro que te va a dar placer. Y entonces juega, tú lo disfrutaste, tú eres sucia, tú eres la que me llevaste a eso. Empiezan con eso. Y luego se inventan una especie de relación de pareja. La dinámica que él implementaba era esta de decirle a todos los demás
de que éramos pareja, ¿no? Les decía, es que por eso vivimos juntos, cuando la realidad era muy distinta. A mí sí también me daba mucha vergüenza que de repente alguien de la academia nos fuera a dejar al mismo lugar y vieran que entrábamos al mismo cuarto, ¿no? Y además lo normalizaba, es, ¿Sí? Mi novio es un menor. Y todo el mundo, qué cool es el amor. Mi novio, como productor musical, yo que soy un adulto completo, estoy con un menor, que es un niño o una niña, y el resto ha normalizado eso. Así es. Qué triste. No sabes lo mucho que va a cambiar la perspectiva para muchas mamás y papás que dan el poder a una persona confiando plenamente en esa persona. Cuando yo llegaba de la escuela, te comentaba hace un momento, yo sabía que él ya me iba a estar esperando. ¿Y cómo me esperaba? Acostado en la cama desnudo. Yo abría la puerta con mi llave y él ya estaba en la cama totalmente desnudo. Yo no decía nada porque ya sabía que esa era la señal de llegando, órale, paz, a la cama. Dejaba mi mochila a un lado, me quitaba el uniforme y pues me tenía que acostar en la cama y él me amarraba tanto de las manos como de los pies en las 4 esquinas de esta cama, ¿no? Y ahí es donde él empezaba a hacer conmigo lo que quería. En otras ocasiones me amarraba sillas, me amarraba los pies, me amordazaba, me tomaba fotografías, salgo desnudo incluso. Y él sube estas fotografías a las redes sociales, ¿no? Yo no sabía que las iba a subir a las redes sociales, pensé que solamente las iba a tener ahí guardadas o para utilizarlas para alguna impresión o así, pero al día siguiente, esa sesión fue toda la madrugada, al día siguiente llego a la escuela y todo el mundo con su celular viendo las fotografías. Entro a mi primer clase de la escuela y mi maestra con su celular viendo las fotografías. Y como llegué un poco tarde, pues ya todo el mundo estaba en el salón. Cuando abro la puerta, literal, todos voltearon así y se me quedaron viendo porque el tema de ese día era Luis Armando desnudo en las redes sociales. ¿Y tenías? Ahí tenía 14 años. 14 años. ¿Y ningún adulto dijo nada? No. Ningún adulto pensó, tenemos a un niño. ¡Wow! Pero para mí la verdad es que ese día me dejó muy marcado porque pues, yo jamás en la vida había hecho algo así, pero ahora que estuviera en la escuela y que todos mis compañeros, que todos los alumnos, que todos los maestros estuvieran viendo esas fotografías, para mí se me vino el mundo abajo, pero al final pues eran estas cosas y estas acciones las que él hacía, ¿no? Para tenerme amedrentado y tenerme en sus manos. No me puedo ni imaginar esa sensación de estar diariamente forzado a hacer algo que detestabas. Y ahora imagínate, cada vez que yo en vacaciones iba y visitaba a mi mamá, también era un momento de frustración, ¿no? Porque yo sabía que a pesar de que estábamos muy lejos de distancia, él de todas maneras tenía la forma de cómo amedrentarme y cómo tenerme, pues cómo tenerme en sus manos, ¿no? Cómo manejarme. ¿Qué pasaba? Que yo mi celular lo escondía hasta en mis zapatos o abajo del colchón, porque mensaje tras llamada. Y si yo no contestaba, pues entonces iba con mi mamá. Oye, es que estoy tratando de comunicarme con Luis Armando, no lo encuentro. Y a mi mamá, oye, te habla. Ok, y ya lograba dar conmigo, ¿no? Pero cada mensaje o llamada que recibía de él era esto, todo el tiempo. Te empieza a prostituir. En este mismo Facebook que él creó, que se llamaba Luis Armando Artista, él se metía a grupos de gente que tenía estos fetiches, que tenía estos gustos por amarrar a la gente, por tocar sus cuerpos. Y es donde él ve esta oportunidad de aquí podemos sacar dinero, o de aquí puedo sacar dinero. Y empieza a platicarme y a decirme, oye, ahora lo que vas a hacer es esto, ya no nada más te voy a mover como artista, ahora te voy a mover como tickler, como fetichista. ¿Te vendió? Así es, con gente que tenía los mismos gustos o que al final era lo mismo que quería, ¿no? Amarrarte, tomarte fotografías, amarrarte una silla, amarrarte de los pies, ¿no? Y él empezó a venderme con conocidos de él, que ya tenía contactos desde hace mucho tiempo, y con gente que gradualmente iba encontrando en estos grupos, ¿no? Pero él, en estos grupos, él ponía su anuncio, donde ponía una fotografía mía y decía, mi nombre es Luis Armando Campos, soy de Tampico, Tamaulipas, tengo 15 años, contrátame para tus sesiones. 500 pesos por una hora. O incluso me envió con clientes que me contrataban hasta por 2 días seguidos. En Tampico, aquí en la Ciudad de México, en Monterrey, al norte de Tamaulipas. Sí, ¿cuál era la dinámica? Él me llevaba directamente a tomar el transporte y hasta que el transporte no saliera de la central, entonces él ya se movía, me iba monitoreando todo el tiempo durante llamadas y mensajes, y llegando al lugar ya estaba la persona esperándome junto con otra gente, ¿no? Y ya me estaban esperando ahí, me identificaban porque sabían cómo iba vestido y me llevaban desde ahí, de la central camionera, me llevaban al hotel. Y ya de ahí del hotel pues no salía para nada, hasta que se terminara el tiempo por el cual me habían contratado. Entonces ellos mismos me regresaban otra vez a la central y hasta que el camión saliera, entonces ya se perdían. Y cuando en el hotel veían a un menor entrar, nadie sospechaba nada. No, incluso ellos mismos, ellos mismos ahí en el hotel hacían la reservación y llegaban conmigo y ellos mismos me llevaban hasta la habitación, ¿no? Y pues ya se quedaban ahí conmigo el tiempo que habían contratado. ¿Y tú ¿tú crees que la gente que estaba en ese hotel era consciente de lo que se estaba haciendo? La verdad es que nunca lo llegué a pensar. Pero yo creo que en algunos casos sí, porque incluso los mismos del hotel trataban a la gente como si los conocieran de hace tiempo, en algunas ocasiones. O sea, entonces, ¿eran adultos de 40 años, pueden ser? Entre 40, 50. ¿Se iban con un niño? Hasta 60 años.
se cierra la puerta del hotel. ¿No tienes miedo de que alguien te haga daño? O sea, ¿cómo manejas? Olvídate ya de la situación, de la experiencia que tenías que vivir, que es tan ajena a ti, que te dabas tanto asco, de la situación de que te pueden hacer daño. O sea, si te ata alguien, no. Sí, era una frustración constante, ¿no? Estar sintiendo las manos atadas y que no pudiera hacer nada. Y claro, mi pensamiento siempre era, en alguna ocasión me podrían hacer algo, me podrían matar, o me podrían hacer, me podrían empezar a torturar o algo así. Yo me retorcía como señal de no me gusta. Pero de ahí no pasaba, ¿no? Oye, deja de moverte tanto, oye, no te muevas porque no me estoy concentrando, cosas como esas. Pero si ya había algo en lo que dije, oye, ¿sabes que esto no me lo hagas, no me gusta? Pues entonces sí había una llamada de por medio y yo no pagué por esto. Entonces, al mismo tiempo yo ya empezaba a imaginar lo que me iba a pasar llegando a Tamaulipas, ¿no? Si no accedía en estas cosas. Entonces, al final, pues tenía que hacerlo y mejor tranquilizarme, pero sí me daba mucho coraje el que hicieran cosas que pues a mí no me gustaban, o que no eran de mi agrado, pero al final tenía que ceder todo el tiempo. O sea, no solo abusó de ti, a la vez te traficó contigo, ¿no? Y entonces llegas a La Voz, ¿y qué pasa? Cuéntame. Estaba a punto de cumplir los 18 años y hago este casting, vengo a la Ciudad de México. Bueno, hago todos los filtros, me llaman como a los 2 meses y me dicen que quedaste dentro del programa. Y para mí fue un escape muy grande porque yo decía, bueno, ya voy a cumplir la mayoría de edad, no necesito a alguien detrás de mí, voy a poder viajar solo, ¿no? La producción me trae a vivir a la ciudad y para mí fue, ya me liberé de este tipo. Pero no fue así. No, claro, fue una experiencia maravillosa, aprendí mucho, tuve muchas clases, ahí conozco a Yuri, quien fue mi coach. Y pasa el programa, fueron alrededor de 5 meses, 6 meses en el que grabamos todo el programa. Me regreso a Tampico, Tamaulipas, porque allá empiezo a tener mucho auge, ¿no? Ya tenía una pequeña carrera como artista, entonces esto le da mucho más auge y regreso a Tampico, empiezo a viajar, a cantar con orquestas, pero él empieza a decir que pues todo es gracias a él, ¿no? Bueno, él siempre tenía contactos en la ciudad que me tomaban fotografías para amedrentarme, se las compartían a él y él hacía publicaciones en su Facebook, ¿no? Diciendo que yo era una revista, que le debía la vida, que le debía mucho dinero porque siempre me mantuvo becado en su academia y pues que él me daba los mejores lujos durante el tiempo que estuve con él. Yo no contestaba a estos ataques, yo quería mantenerme al margen, pero pues llega un punto en el que digo, ya no puede ser posible. Pero una mañana me despierto y empiezo a ver mi celular y empiezo a tener un montón de mensajes de amigos músicos, maestros, y me dicen, mira lo que él acaba de compartir en Facebook. Y era una fotografía mía donde estoy semidesnudo, estoy amarrado de pies y de manos y amordazado. Y él decía que para ese momento yo me dedicaba a la prostitución, que porque la música ya no lo había hecho, ¿no? Ya no la había librado, ya no había conseguido oportunidad. Cuando esa foto fue tomada cuando yo tenía 15 años. Entonces para mí fue un coraje muy grande que yo pensé lo peor, o sea, porque ese era mi mayor miedo, ¿no? Que él soltara una fotografía y lo hizo y todavía decía, pues ahora se dedica a esto. Ya lo peor, sí. Que podías imaginarte, más allá del dolor, la humillación, todo era esa foto. Sí. Fue donde por primera vez lo dije abiertamente. Fui abusado por él, fui prostituido por él, abusó sexualmente de mí, me amenazaba. Hice una contestación a esa publicación, ¿no? Y yo decía, y la fotografía que él puso, yo tenía 15 años. Entonces todos esos años que estuve con él, abusó de mí y me prostituyó. Hasta que recordé que cuando estuve en La Voz, Yuri en una ocasión nos dijo, cualquier cosa que necesiten, por favor, estoy a una llamada. Y me aproveché de ese comentario y dije, tal vez ella me pueda ayudar. Le cuento toda la situación, ¿no? Desde que empezó hasta cómo estaba en ese momento. Y ella me dice, fíjate que yo tengo una amiga en la Ciudad de México que ayuda a mujeres en la misma situación que estás tú. Ayuda a mujeres, no sé si ayude a los hombres, pero le voy a contar tu testimonio y pues veamos qué pasa. Claro, después de eso pasó todavía como 1 año y medio que yo pudiera conocer a Rocío Orozco. Cuando la conocí, yo venía de Tampico y para mí era... ¿Por qué se tardó tanto? Porque yo de repente ya perdí contacto, ya no le di seguimiento. Yo decía, pues es que a ver, si denuncio, ¿me creerán? Si denuncio, ¿qué me van a decir? Ya pasó, ¿ya para qué? Y no sé cómo se hace una denuncia, no sé cuál va a ser el proceso, no sé de qué manera se va a llevar a cabo. Aparte no tengo el dinero, mi mente decía, pues es que son abogados, es dinero, y no lo tienes. Hasta que él seguía todavía amedrentándome por las redes sociales. Ya no nada más conmigo, con mi familia, ¿no? Con mi mamá, con mis hermanos, con otros miembros de mi familia. Entonces yo decía, pues es que sí tengo que poner un alto, pero ¿cómo? Ok, ya está, ya tengo el contacto de esta persona, pues ya me contacté con su asistente, me agendaron una cita, vine a la Ciudad de México. Y ese día para mí fue un día que había mucha luz porque sabía que esa iba a ser mi oportunidad de poder hacer justicia, ¿no? Yo fui testigo de que no era el único que estaba pasando. O sea, no eres el único. No, okay. No. Pues en el mismo cuarto él me decía de repente, oye, hoy no llegues o llega hasta las 10 porque voy a tener un encuentro. Y yo sabía que eso significaba que iba a tener a uno de sus alumnos en el cuarto donde yo estaba viviendo con él, ¿no? O incluso en los musicales que hacíamos en la ciudad, él se encerraba a chavitos de 13, 14, 15 años en su camerino, ¿no? Pero él decía que cerraba la puerta porque íbamos a hablar de boletaje, porque él te ponía a vender boletos en estos musicales.
Y se pasaban ahí una hora y media, y nadie decía nada, ¿no? Todo el mundo pasaba por enfrente del camerino y sabían que estaba encerrado con un niño, pero nadie se atrevía a decir nada. Entonces fui testigo de que había otros niños en ese entonces que estaban siendo abusados por él. No sé si el grado de la prostitución, pero sí que estaban siendo abusados por él, ¿no? Y los papás, los adultos que estaban ahí, nadie decía nada. Entonces ese fue el punto en el que dije, ya no puedo tolerarlo más, ya tengo que hacer algo, ¿no? Y ahí es donde conozco a Rocío Orozco aquí en la Ciudad de México, le cuento mi historia y empezamos a hacer un proceso legal en contra de este tipo. Empezó la investigación, empezaron a recabar las pruebas. Y claro, hacíamos todo de manera sutil para que este tipo pues no se enterara o no supiera y pudiera escapar, ¿no? ¿Y qué pasó? Sí, pues empezamos a llevar un proceso, fue yo creo que un proceso casi de 2 años, 1 año y medio, en el que recabaron todas las pruebas hasta que pudieron obtener una orden de aprehensión en contra de él. ¿Qué sucede? Que yo en el 2017 me vengo a la Ciudad de México y por mi seguridad, ¿no? Y para estar más tranquilo, porque te decía que en Tampico todo el mundo me andaba vigilando y qué es lo que hacía, ¿no? Si andaba con alguien, si andaba paseando con alguien, siempre le mandaban fotos mías. Entonces decía, pues esto no es vida para mí, no puedo seguir aquí. Me vengo a vivir a la Ciudad de México, pero a los 3 días, porque él siempre publicaba todo en su Facebook, supimos que venía a la ciudad también. Entonces a mí me dio un terror, porque yo decía, oye, yo vengo escapando desde allá. Ya viene. Entonces ya me dicen, no, tú tranquilo, ya tenemos la orden de aprehensión, entonces no hay ningún problema. A los pocos días empieza a rondar la noticia de que lo habían aprendido en la central camionera de Tampico. Pues para mí fue una paz, una calma, que yo decía, wow, no, ni siquiera lo creía. Para mí fue un momento de paz y de tanta tranquilidad que yo decía, por fin. ¿Cuál fue el veredicto y qué sentencia tuvo? Por decisión unánime, porque eran 3 jueces los que estaban llevando el caso, dijeron, pues lo hallamos culpable, ¿no? Por ambos delitos, no solo por uno, por el de la trata de personas y por el del abuso sexual. Le dieron la sentencia mínima, lamentablemente, porque pues, sí esperábamos hasta 63 años de prisión. Pero le dieron la sentencia mínima, que fueron 25 años. 25 años que se pueden hacer más cortos. Así es. ¿Cuánto tiempo más corto? Alrededor de unos 15 años. 15 años. ¿Cuándo ingresó en...? Él ya estaba en prisión preventiva por el tipo de delito. Entonces, cuando dieron el fallo, él ya llevaba 1 año. 1 año. Entró en el 2017. ¿Qué hiciste en cuanto te enteraste de esa...? Estuve muy feliz, muy contento, pero claro, había otras situaciones, ¿no? El proceso lamentablemente lo pasé yo solo. No tenía un apoyo moral por parte... Sí, mi familia me preguntaba, ¿cómo vas? ¿Cómo estás? Pero no contaba con alguien con quien descargar todo esto, ¿no? Porque las sesiones eran pesadas, eran de horas y horas. Y bueno, tenía mi psicóloga, pero al final no llevé un acompañamiento por alguien cercano, ¿no? Con algún amigo, una amiga, un familiar. Cuando sale la sentencia, ¿te llama Yuri o la llamas tú? No, quien la llamó fue Rocío Orozco, y ella le dijo, de hecho Yuri posteó en su Twitter, ¿no? Que la justicia tarde o temprano siempre llegaba cuando supo del fallo. Ya después, más tarde, nos hablamos por teléfono y pues bueno, estaba contenta, me felicitó. Tiempo después, como 3, 4 semanas después, nos vimos acá en la Ciudad de México. Y la verdad es que fue un momento pues muy agradable para todos, porque sí fue un juicio muy pesado, que tardó mucho también en llevarse a cabo. Y bueno, sin dejar a un lado toda la presión mediática, porque se hizo mucho ruido. Te iba a preguntar, ¿el nombre de esa persona se puede decir en público sin que tú te comprometas? No, sí se puede decir. Mario Miranda Palacios. Cuando nosotros estábamos llevando el proceso, la verdad es que hubieron 2, 3 personas que se fueron hacia atrás, ¿no? Por el miedo de que sabes que es que mi familia no sabe. ¿Cómo ha sido tener una relación íntima con una mujer? ¿Cómo fue la situación? ¿Cómo te sentiste? ¿Te costó? ¿Se lo contaste? ¿Cómo fue? Mira, en su momento fue difícil porque... Y era lo que menos yo esperaba, ¿no? Lo que tú esperas es que cuando la persona con la que estás se entere, pues recibas un apoyo por parte de la persona, pero fue todo lo contrario. ¿Por qué me lo ocultaste? ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué me tengo que enterar de esta manera, ¿no? Con las notas, con los periodicazos que salían. Pero pues yo decía, oye, pues tampoco es una historia que vaya contando por la vida o a la primera persona con la que me encuentre, ¿no? Claro, empezaban también a echar culpas, ¿no? Es que por culpa de tu mamá, por culpa de tu papá pasó. Oye, no, aquí no hay ningún culpable. Lo único culpable es él. Es él, nadie más, porque él pudo haber decidido, no hago esto porque está mal, o si hago esto porque pues, lo quiero hacer, ¿no? Y al final él decidió hacerlo. Entonces el único culpable es él, nadie más. Ni yo, ni mis papás, ni mi familia, ni absolutamente nadie. Actualmente estoy apoyando en un refugio para niños varones que son rescatados también de la trata de personas o de mendicidad forzada. Es el primer refugio a nivel Latinoamérica que existe para varones. Para varones. Así es. Entonces, vamos a dar un correo. Es armandocampos.m@outlook.es. Okay. Necesitamos instrumentos musicales que puedan utilizar. También. Recuerden que la música es una terapia, que cuando tú cantas estás respirando con el diafragma y eso te ayuda a relajarte. La música son mantras. Donen guitarras. Van a llegar a ti, ¿verdad? Al albergue. Así es. Okay. ¿Qué más necesitamos? Pues bueno... profesores. Profesores, así Profesoras de música. Que estén dispuestos a donar tiempo. Tiempo, clases. Para no un día. No, que se comprometan como mínimo ¿cuánto? Pues hasta que veamos un avance de los niños, 3, 4 meses. 3, 4 meses. La terapia, el que se empiecen a reconectar con algo que disfrutan, que se conectan con nuestros niños es muy importante. Así es.
¿Qué más necesitamos? Pues voluntarios. Voluntarios Que quieran ayudar en cualquiera de las áreas del refugio, porque la verdad es que lo necesitamos mucho. Y esto lo valoran mucho los niños. Sí. Bueno, me dijo una cosa muy bonita que cuando él era pequeño me veían de elegirlo. Sí. Jamás me hubiera pasado por la cabeza que el día de hoy estuviera aquí. Y yo te identificaba, y cuando me dicen, oye, concíliame, yo, wow, no me digas eso, soy tu fan, de verdad. Yo De verdad. Yo soy tu fan. Gracias. Muchas gracias.